la caridad es la nota característica del cristiano. Y por eso es obvio que cuando un católico escoge explicar o debatir sobre su fe, tiene que hacerlo en auténtico espíritu de caridad. Sin embargo, hay que comprender que la caridad no es la corrección política, no es quedar bien, no es caer siempre bien. Y muchas veces, junto con el ser cristiano, está implicado el ser también contracultural y en consecuencia muchas veces el ser molesto o incómodo. ¿Por qué lo digo? Porque me sorprende el número de correos electrónicos o de consultas a través de redes sociales que recibo, en las cuales las personas me consultan cómo responder o cómo explicar la fe a determinadas personas, ¿no? Cómo hacerlo con determinadas personas, cómo hacerlo en determinadas circunstancias, pero siempre me lo hacen con una observación, o por lo menos estas peticiones siempre insisten, lo que tienen en común es esta observación, donde yo pueda explicar o aclarar esto sin ofender. Y resulta que en un caso que me preguntan, se trata de un tipo ateo, hostil a la fe, y donde sus preguntas son preguntas que no tienen un carácter de interrogación, de tratar de saber o de conocer, sino que tienen un carácter de insulto, ¿no? No son cuestionamientos donde yo quiero conocer la verdad, sino que doy las cosas por hecho, y donde el signo de interrogación es una forma de agresión, no es una forma literaria de verdadera interrogación. La clásica es: ¿acaso la iglesia no es una abusadora de niños? Obviamente esa es una pregunta solamente porque tiene signo de interrogación, es una afirmación en sí misma. Otra persona me preguntaba cómo explicarle a el papá de su hija que la tía, que es bruja, no puede ser madrina de bautizo del hijo. ¿Y cómo puedo explicar esto sin ofender? No es mi intención alentar a los cristianos a que ofendan, pero es muy importante entender que la principal preocupación de un cristiano no debe ser si ofende o no ofende. Cada vez que un cristiano puede escoger entre ofender y no ofender, el cristiano tiene que escoger por no ofender. Pero si tiene que, con el objetivo de no ofender, tiene que elegir entre la verdad y el error, ahí no hay elección. El cristiano no puede traicionar la verdad. Y por eso es que tiene que estar dispuesto a ofender allí donde la ofensa es inevitable. ¿Por qué? Porque no soy yo el que ofende, sino lo que ofende es la verdad. Es que cuando digo la verdad, la persona se da por ofendida. Pongo el caso de los dos ejemplos que he puesto, que son algunos de los que podría poner, porque como digo, son varias las preguntas que me han llegado de distintos temas, pero donde veo que el común denominador, lo que las une, es esta preocupación por no ofender. Y una vez más, digo, cuando se trata de la caridad, la preocupación es buena. Cuando se trata de la verdad, esa preocupación no es buena. ¿Por qué? Porque, como digo, muchas veces ofende la verdad. Y no importa qué tan suave y qué tan indirectamente o qué tan elegantemente lo diga, la persona se va a sentir ofendida. En el ejemplo de la persona que me consulta, si una bruja, una mujer que hace brujería, puede ser madrina de bautizo, basta con que yo diga lo que la iglesia enseña, no lo que yo opino, sino lo que la iglesia enseña, según la cual una persona, para poder ser padrino o madrina de bautizo, tiene que cumplir en su vida con la coherencia cristiana.
es decir, vivir una vida sin escándalo y sin actividades públicas que sean motivo de escándalo. La brujería es un escándalo público. Una persona se puede declarar católica, pero si es que hace brujería, esa persona está en un estado de escándalo, está produciendo escándalo, y eso significa que no puede realizarse y no puede ser una persona que bautice. ¿Cómo se va a sentir el papá que quiere traer a su tía porque cree que tiene una deuda social con ella, quiere agasajarla, homenajearla? ¿Cómo se va a sentir? Se va a sentir mal. Y a esta persona yo le sugería, es muy fácil, tú no intervengas directamente diciéndole lo que enseña la iglesia, porque va a creer que tú eres directamente lo que le estás ofendiendo. ¿Por qué? Porque la verdad que enseñas va en contra de su capricho, de lo que quiere. Vayan donde el sacerdote y pregúntenle al sacerdote, padre, ¿una bruja puede ser madrina de confirmación, madrina de bautizo? Directamente. ¿Una bruja puede ser madrina de bautizo? El sacerdote va a decir absolutamente no, y punto. Pero este es un caso donde todos los cuidados que se tomen no van a impedir que la persona se ofenda y diga la iglesia es rígida. Al final alguien termine siendo agredido y criticado por esta persona. El otro ejemplo que ponía, el ejemplo de este ateo agresivo cuyos cuestionamientos no son para conocer de la iglesia, sino para atacar, para denigrar la iglesia. Esta persona, ¿qué es lo que hace? En el momento en que uno le diga, mira, tu pregunta es una pregunta inválida y yo te voy a hacer preguntas a ti sobre el ateísmo, en vez de yo ponerme en la situación defensiva de que tú me hagas preguntas constantes sobre el catolicismo, yo te voy a hacer preguntas sobre el ateísmo. ¿Por qué las ideologías ateas son las causantes de las matanzas más espantosas y horrorosas en la historia de la humanidad, como fueron el nazismo, la ideología soviética, la masacre del maoísta Pol Pot, las mismas masacres de Mao Zedong? ¿Por qué todas estas ideologías ateas ocasionaron la guerra más catastrófica en la historia de la humanidad, que es la Segunda Guerra Mundial, en el pico del ateísmo que fue el siglo XX? Porque ahora estamos en el siglo del agnosticismo, de la no creencia, pero el pico del ateísmo militante fue el siglo XX. Entonces, esa pregunta, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que esta persona insulte. Nunca he conocido un ateo que diga, esta es una observación inteligente, esa es una observación interesante, déjame pensar, voy a ver por qué efectivamente son ideologías ateas totalmente distintas una de la otra, como fue el nazismo y como fue el marxismo o el leninismo o el estalinismo o el maoísmo. Todas eran distintas entre sí, pero todas tenían en común que predicaban el ateísmo militante. Entonces, hay que comprender, hermanos, que no ofender no es la principal preocupación. No ofender es una preocupación válida, pero que está subordinada, que es secundaria, que es menos importante que la preocupación por decir la verdad. Decir la verdad no debe ser una excusa utilizada para ofender. No, totalmente de acuerdo. Sobre eso no hay ningún debate. Pero mucho cuidado. Decir la verdad es la prioridad. Recuerden ustedes la situación de Jesucristo cuando está siendo interrogado en el Sanedrín, cuestiona al sumo sacerdote y recibe una bofetada gratuita, completamente gratuita, de parte del soldado, que le dice, ¿así le hablas al sumo sacerdote? Y Jesús se voltea a este soldado y le dice, si he hablado mal, dime en qué, pero si no, ¿por qué me pegas? Y eso es la situación en la que nos encontramos muchos católicos. No hablamos nada que está mal, simplemente decimos la verdad, defendemos la realidad de nuestra iglesia.
explicamos las enseñanzas no solamente de la iglesia, sino las enseñanzas de sentido común, como por ejemplo en temas como el mal llamado matrimonio homosexual, en temas como el aborto, la eutanasia, la clonación, cuando enseñamos las verdades de sentido común, porque damos argumentos de sentido común, argumentos lógicos, no damos argumentos religiosos. Aún ahí nos abofetean y nos insultan. Y justamente el católico no debe creer que porque alguien se ha ofendido o enojado, ha actuado mal. Hay que tener la misma entereza, paz interior y firmeza del Señor Jesús, que dice: no he dicho nada para que me pegues. Si he dicho algo equivocado, dime qué. Pero si no, ¿por qué me pegas? Una interrogante justa y un buen ejemplo de cómo lidiar con aquellas personas que se pueden ofender cuando enseñamos la verdad. Que tengas un buen día.